Muy bien, niños, buenos días. Estamos ingresando al día número 3 de esta semana 7. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Escribimos sobre nuestras emociones. Miren, estas emociones de tranquilidad, de enamoramiento, decepcionado, sorprendido, asustado, triste, ¿no? Vamos a ver cómo nosotros a través de la letra y el verbo podemos describir nuestras emociones, ¿no? Esta emoción de contento, de sorprendido, de asustado, en fin. Para tal efecto, vamos a primero aclarar qué cosa es un texto descriptivo. El texto descriptivo es la representación verbal real de un objeto, persona, animal, ¿verdad? Nosotros a través de la palabra, a través del verbo, podemos tomarle foto, imagínense, a una situación, a un objeto, a una persona. Prácticamente todo lo que puede ser puesto en palabras. A ver, ¿cómo describes tú a tu mamá? ¿Cómo describes a papá? ¿Cómo describes a tu mascota? De esa misma manera también podemos describir nuestras emociones. Un poco más difícil, ¿verdad? De describir esa emoción que es algo intangible, algo que nosotros no podemos tocar. El texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras. Por ejemplo, una forma de ir o retroceder en el tiempo es a través, por ejemplo, de estas obras literarias. En una de las obras literarias magistrales que tiene el Perú, la de Abraham Valdelomar, el Caballero Carmelo, Abraham Valdelomar, miren qué aspectos él considera para describir con exactitud una situación, una persona o un objeto. En este caso al Caballero Carmelo. Para hacer su obra, él considera un escenario. Tenemos que tener un lugar, personajes, argumento, tema y mensaje. El escenario era Pisco, ¿no? Los personajes, el Caballero Carmelo, Ajisecos, bien, él mismo, su familia. Y el argumento, pues, que un gallo viejito demostró la valentía contra otro que era joven, el Ajiseco. El tema, el rescate de la dignidad animal. El mensaje da a conocer, pues, el amor sobre el dolor y la muerte que él pasa durante su niñez, viendo acontecimientos como el del Caballero Carmelo. Miren, hemos extraído una parte del capítulo 1 y vamos a ver cómo describe Abraham Valdelomar la llegada de su hermano a casa y cómo también describe la actitud de su madre frente a esta llegada. Dice: un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja en el fondo de la plazoleta un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pabellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Qué manera de expresar Abraham Valdelomar. Reconocímosle, era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando: ¡Roberto! ¡Roberto! Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo y descendió en los de todos nosotros. ¿Cómo se regocijaba mi madre? Miren la emoción de mamá. Tocábalo, acariciaba su tostada piel, encontrábalo viejo, triste, delgado. Esa descripción, miren, con su ropa empolvada. Este es un extracto. Estamos viendo, describir estas cosas que vemos con los ojos, imagínense, nos hace admirar
al gran Abraham Valdelomar. Pero en esta parte de nuestra clase nosotros vamos a describir nuestra emoción. Por ejemplo, cómo describir este sentimiento de mamá hacia Roberto, el hermano mayor de Abraham Valdelomar. La mamá está tocando, acaricia a su hijo, ¿no? Y dice que lo encontraba viejo. ¿Cómo sabe Abraham que mamá lo encontraba viejo? De repente le dijo, hijito, ¿cómo has envejecido? Te veo triste. Uy, estás delgado. Así son las mamitas, ¿no? Entonces, eso de repente percibió Abraham Valdelomar de su mamita con respecto a Roberto. Entonces, vamos a describir nosotros también en esta actividad. Nuestra meta es escribir un texto descriptivo sobre tus emociones para compartirlo en familia. Ustedes van a describir su emoción y lo comparten con su familia. Este momento de compartir, incluso ustedes lo pueden tomar foto o si no un video y me lo envían al grupo para que finalmente podamos editar un video de estas descripciones en familia. Ustedes van a leer este texto que está en la página 32 y ¿qué cosa van a identificar aquí? Van a identificar ideas que describen las emociones de Ana y también los cambios físicos que ella está atravesando. Por ejemplo, ella se siente, dice, un poco más alta. La tía lo vio, o la tía encontró a Ana en la puerta del colegio y no la reconoció porque había crecido. Acá dice, a veces estoy alegre y tranquila. Mira, entonces, aspectos o ideas así, ustedes van a ubicar en esta lectura y van a tener que responder algunas preguntas como qué características se describen de Ana, cómo son los textos descriptivos y anota tus ideas en tu cuaderno. ¿Cómo podemos nosotros regular estas emociones? Eso es lo que más preocupa a los profesores y a los padres de familia. Por ejemplo, en el salón de clases, cuando los niños cometen desorden o están molestos, están aburridos, ¿qué hace el profesor? El profesor inmediatamente, en mi caso a veces agarro mi guitarra y empiezo a cantar con los niños. Les canto una canción y ya se tranquilizan, se relajan. Pero esa relajación yo utilizo cuando a veces la clase ya está por terminar y los niños ya están agotados. Pero cuando ingresan, yo tengo que cantarles o declamarles un poema motivador, ¿no? Para ese día. Ahora, los papitos, ¿cómo regulan? Porque nuestra meta para la siguiente actividad, porque tenemos 2 actividades el miércoles, es aplicar algunas estrategias para regular nuestras emociones. Por ejemplo, yo sé que los niños están trabajando duro en casa y cuando envían sus trabajos, yo utilizo algunas estrategias, ¿no? Les digo, muy bien, les mando un emoticón así. Felicitaciones, lo lograste. Eres un campeón, eres una campeona. Eres la mejor, excelente, sigue así, yo les digo a los niños. Y yo sé que ellos se sienten motivados, ¿no? De esa manera podemos regular también con estas palabras. Por ejemplo, Job sufrió bastante. Él dice, en una parte de su libro, Job dice, ciertamente daré salida a mi preocupación. Hablaré, sí, en la amargura de mi alma. Esta es una estrategia, hablar con los padres, hablar con un adulto mayor, maduro en casa, es una estrategia también para nosotros podamos regular nuestras emociones. Papi, me siento triste, mamá, estoy contenta, mira, me pasó esto. Hablar, conversar, va a ayudar a regular nuestras emociones. Siempre, por ejemplo, yo llevo una libretita a todas partes. Cuando pasa algo que me hace sentir mal, lo pongo por escrito. Es una terapia perfecta para mí. Y así me doy cuenta porque ese día me he sentido mal, de repente hice algo malo, ¿no? Entonces, para lo sucesivo corregir. Es una estrategia que uso. Pero también acá hay una estrategia de una niña, Yasmín, que me lo había compartido. Y dice, cuando estoy deprimida le oro mucho a Papá Dios. Siempre me quedo más tranquila cuando le cuento todo lo que siento. Jesucristo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo.
Y esa paz no da el mundo, sino que esa paz viene de Dios. La paz viene de Dios. Si nosotros le oramos, yo sé que Papá Dios también nos va a dar paz cuando no podemos regular las emociones de nuestros hijos. O los niños o niñas no pueden regular, también pueden recurrir a Papito Dios. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto desarrollar estas actividades para el día miércoles.